Bienvenidos a Un Paso Adelante, un video podcast donde conversaremos con personas que se mueven todos los días para construir un mejor futuro. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Trabajar de su mano me llena de optimismo, esperanza y confianza. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Bueno, hoy estoy con Manuela Villegas. Esto es más maravilloso para mí que para ti. Ustedes no se imaginan, pero esto es muy maravilloso para mí. Primero, porque no te veía hace rato. Y segundo, porque es muy maravilloso verte. Es muy maravilloso. Y estoy feliz de tenerte acá, Manu. De verdad, una persona que quiero, que admiro y que tiene una vida espectacular y ejemplar. Y bueno, decirle a toda la audiencia que tú eres una de las personas más reconocidas en marketing digital, pero adicionalmente eres publicista, CEO de la empresa Sí Señor Agencia y especialista en Growth Marketing y Top Voice en LinkedIn. Entonces, primero que todo, bienvenida, Manu. Y yo arrancaría por preguntarte como dos cosas. Cuando dije yo que eras Growth Marketing especialista y Top Voice en LinkedIn, pues la verdad no sé ni siquiera qué es lo que estoy diciendo. Entonces me gustaría que me contaras eso, qué significa, y adicionalmente que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es Manuela Villegas? Bueno, entonces vamos a partir de esto como por partes, como el policía de tránsito. 1. Growth Marketing y Scientific Advertising. Cuando yo estaba un poco más pequeña, hace 14 años que empecé mi carrera, empezó el boom de las empresas de tecnología. Y cuando empezaron las empresas de tecnología, el marketing tradicional no se adaptaba a lo que necesitaba una empresa de tecnología. Uno, porque las empresas tradicionales son elefantes divinos. Y entonces como elefantes se han construido y se han desarrollado y se han vuelto muy robustos. A nosotros las empresas de tecnología, pues nos tocó cambiar todos los modelos de negocio, iterar y no ser tan estables. Entonces el marketing que había no funcionaba para una empresa de tecnología. Y cuando empezamos a ver las empresas de tecnología, había algo muy importante que nosotros teníamos que darle al consumidor fácilmente, que era adopción del valor, que en términos de startups de base tecnológica se llama Product Market Fit. Es hacer que el valor de un producto o servicio lo integre una persona en su vida. Puta, eso era muy duro. Y entonces con el marketing tradicional y a punta de comerciales no lo íbamos a lograr. Y con toda la tecnología que teníamos no lo íbamos a lograr. Entonces, como no lo íbamos a lograr, empezaron ciertos pensadores, ciertos estrategas de marketing como Sanelis a poner nuevos postulados de cómo hacer crecimiento exponencial de ese valor en un grupo de personas. Y eso me dediqué a estudiar, primero porque era muy desocupada y segundo porque lo que estaba viendo no se adaptaba a lo que mis empresas o lo que yo buscaba se diera de manera coherente. Entonces eso es growth marketing. Growth marketing es crecimiento exponencial de una idea que tú le adoptas valor. Y entonces, ¿qué es una idea que tú le adoptas valor? Imagínate que tú no puedes conseguir un taxi porque conseguir un taxi en Latinoamérica era muy complejo. Entonces llegó una empresa que lo que vio es oferta y demanda. Y entonces lo que hizo fue sacar el valor, que era conseguir un carro para poderte llevar en un tiempo establecido, que es un time value, y presentarte la oferta de valor sobre tecnología a ti. Y entonces eso es el desarrollo de producto. Y ahí lo que nosotros hicimos los Growth Hackers es metérselo a las personas para saber si era importante para ellos o no. Eso es el Growth Marketing. Y ser Top Voice fue en el 2018, y esto lo voy a ser muy honesto y demás, yo necesitaba conseguir clientes. Y conseguir clientes era muy complejo para una mujer tan rara como yo en esa época en Bogotá. Entonces hice lo peor que uno puede hacer, robarle la tarjeta de crédito al papá, ponérselo a LinkedIn, agregar a mucha gente y empezar a crear contenido. Después le pagué la plata a mi papá y espero que Después nunca se la se... devolviste, Sí, obvio. con creces. Después se la pagué y de todo. Pero yo no tenía tarjeta de crédito.
Entonces, agregué muchas personas a LinkedIn, empecé a crear contenido y LinkedIn desde San Francisco se dio cuenta que había una niña loca haciendo algo que era interesante para conseguir clientes y me nombró Top Voice, la persona más representativa en LinkedIn para esa época. Y ahí como que despegó mi carrera. Y entonces yo pude adquirir más fácilmente clientes, encontré una metodología mía para poder adquirir nuevos clientes y retenerlos y educarlos y me quedé en LinkedIn porque me funcionó. Y ya para mí Oye, pero felicitaciones, eso es, es increíble cómo has tú acoplado la tecnología con tus pasiones, tu conocimiento y ha evolucionado pues a una realidad de negocios y de vida. fue maravilloso porque, digamos, yo explicándole a mi papá es un antioqueño, pero el antioqueño de carriel, camisa, sombrero. Yo, papá, voy a vivir de Facebook. Y él me decía como, bebé, eso es gratis. ¿Tú por qué te estás metiendo en una vaina que es gratis? Mi mejor amiga, que es mi hermana, me dice, pero marica, Manuela, o sea, redes sociales, eso no tiene ningún futuro, tiene más futuro la semana pasada. Y yo, de verdad, uno tiene que creer. Ay, el que la sigue, la consigue. Y de ahí cuando empezó a funcionar y cuando mi papá había invertido $172 durante 6 meses y me nombraron Top Voice y empecé a salir en Caracol y en otro tipo de medios de comunicación, mi papá es como, hasta China le Wow, funcionó ¿qué eso. fue lo que pasó? Sí, Sí, lo logró. funcionó. O sea, yo le decía, papá, estoy triunfando, ya no me tienes que mandar tanta plata. Y Qué eso es, maravilla, mano. y eso es un resumen de que soy yo. Yo soy una persona que es muy apasionada por lo que le gusta, muy estudiosa y que he sido muy rebelde y he tratado de controlar esa rebeldía a partir de disciplina. Y entonces lo que he buscado es estudiar, matarme estudiando para tener postulados nuevos y para no aceptar la verdad que nos dicen. Eso de no aceptar la verdad que nos dicen es un poco raro. Los convencionalismos de antes los tratamos de cambiar por el growth hacking y ahora los convencionalismos de lo que tenemos ahorita trato de cambiarlos con literatura, con antropología y con un conocimiento del consumidor. Y esto se resume en que a la publicidad le falta filosofía. Y si a la publicidad le falta solo filosofía, es un hueco que yo quiero estar y ahí quiero estar y quiero consolidar mi carrera ahí. Fantástico, fabuloso. Increíble todo esto que has hecho, Manu. em, y, y yo te diría que yo creo que es muy importante que tú nos cuentes qué te gusta hacer en tus ratos libres antes de pasar a otra serie de preguntas más específicas. ¿Qué haces tú en un día normal y cuando tienes tiempo libre? ¿A qué te dedicas? Esto va a sonar chistoso. Yo tengo una rutina muy establecida porque por ser tan rebelde, encontré que en la disciplina estaba todo. Entonces, entreno 2 horas al día, gimnasio fuerte y demás. Y si es un día que tengo el día para mí, lo que intento es irme a barrios en el país que esté o en la ciudad que esté para entender qué está pasando con los grupos de personas. Entonces, en este momento que vivo en Estados Unidos, pues me voy para Williamsburg, para un barrio muy tradicional de Brooklyn, y es un barrio muy judío, y me encanta ver a los judíos ortodoxos cómo viven, porque entender eso me da la capacidad de cuando vaya a hacer publicidad, eh, no hacer spam, no meterle la misma basura que le meten todos, sino poder entender de dónde nace y de dónde se cree. Entonces me voy a ver gente y a dibujar. Entonces voy, dibujo, me tomo un cafecito, dibujo más, llego a la casa, bajo eso a una libreta gigante que tengo como con todo mi propósito y demás, y ahí voy construyendo mi imperio. Y entonces voy estructurando. Eso me gusta mucho. Tengo un socio que es corredor de carros y es ralista profesional y lo estoy presionando mucho para que vayamos a Dakar, entonces me entreno un montón para que vayamos a Dakar porque él ya corrió la carrera panamericana, ya corrió el Camino del Inca y ya corrió varias carreras de la WRC. Entonces me encantaría que mi socio vaya y que yo sea su copiloto. Entonces entreno un montón y me gustan mucho los carros. Y eso es como en lo que trasciende mi vida de hobbies, como Eh, ver gente, entender gente, hacer deporte
y ver carros. Y ver carros. Qué Sí, delicia de plan. carros. Sí, y sabes que has mencionado varias cosas que me llaman mucho la atención. Rebeldía, pero disciplina. Experiencia de estar mirando las cosas con la gente. Y obviamente innovación, que es todo lo que haces. Esa es la idea. Esa es Pues la idea. en eso intento tener como la disciplina, porque yo creo que todos los rebeldes del mundo nos hemos dado cuenta que la rebeldía pura y dura solo es una ganas de escapar. Y Ok, tener un rebelde en la familia siempre es bueno. siempre es bueno, solo que necesitamos control. Y ese control lo descubrí con la disciplina. Y entonces la disciplina me quema toda la energía, como cuando uno saca al perrito a Sí, correr. Yo quemo toda la energía y ya puedo dormir tranquila y estoy experimentando el mundo que a mí me interesa mucho para poder tener mis propias opiniones, pero quemo toda la energía que tengo. que es mucha la energía que tienes, Manu. Oye, ¿y tú dirías cuál fue ese paso que diste adelante? Ese paso adelante, así se llama además este video podcast, en tu vida para estar donde estás hoy. ¿Crees que fue ese tránsito de la rebeldía a la disciplina o qué específicamente? Yo creo que fueron decisiones bastante fuertes que el común de las personas no las hubiera tomado por estar cómodo. Entonces, vamos a ser muy francos. La primera decisión que cambió mi vida fue dejar la fiesta y dejar el licor. O sea, cuando uno toma esa decisión, no porque está en la trasta inmunda, sino porque su propósito superior es mucho más fuerte, uno dice, wow, me cambió la vida. Número dos de decisiones que yo creo que me cambiaron fue ser empresaria y decir como, todo bien, todo el mundo dice que mi modelo de negocio no va a funcionar porque es gratis, porque Facebook es gratis, pero yo creo en él. Y la tercera decisión que creo que me ha puesto acá es que siempre he tenido mentalidad de cinturón blanco. Y la mentalidad de cinturón blanco es, yo podría ser una egocéntrica loca y demás, pero yo sé que me falta mucho por aprender. Entonces, como me falta mucho por aprender y lo que quiero hacer cuando sea grande es tan grande, que listo, si me toca estudiar inglés a los 37 años, estudio, me importa un pepino. Si me toca ir a estudiar con chinos de 19 años en primer semestre de antropología, estudio. ¿Qué es lo que tengo que perder? No tengo nada que perder y a nadie que demostrarle que, no sé, cualquier cosa del ego y demás. Y eso me ha gustado mucho porque como que aterrizar a tierra y decir, todo bien, todos estamos por aprender y el que no decide volver a aprender y el que no decide que el mundo está cambiando y demás, ahí empieza como ese conflicto y ahí es cuando uno se bloquea y cuando no solucionan las cosas y ahí yo creo que ha sido como ese punto de diferencia de decir, yo, de verdad, yo creo en mi sueño, yo creo que mi compañía va a ser gigante, yo creo que yo puedo sacar a mis chinos y a toda mi corporación adelante y pues si me toca hacer lo que tenga que hacer, pues yo lo hago. Manu, muy, muy, muy chévere todo lo que dices y estoy seguro que además así será. Y bueno, yo te lo he dicho varias veces, yo me declaro fan tuyo. Eres una mujer supremamente inspiradora en todo lo que haces, lo que dices, en ese emprendimiento tan bonito que tienes, en la libertad que te das. Estabas hablando ahorita del ego, de la humildad, que es muy importante pues para el éxito de una persona y para su éxito empresarial. ¿Dónde te sueñas tú estar en 5 años? Ahorita, y me gustaría también que nos contaras esa experiencia que estás viviendo ahora, tú manejando una compañía, tomas la decisión, lo acabas de mencionar, de irte a estudiar inglés, de explorar nuevos horizontes, y también si nos cuentas un poquito de eso. Yo tengo muy claro qué quiero. A mí en algún momento de la vida alguien me dijo que era un IPO. Yo no tenía ni la menor idea. Marisales Caldas, Colombia, o sea, yo no tenía ni idea. Y me lo dijo en una conversación como super X. Ah, no, es que las empresas de base tecnológica cuando llegan a su punto de éxito tienen que llegar a un IPO. Y yo, ¿qué es un IPO? Entonces consulté que era un IPO. Y después de consultar, lo bajé. Ah, yo quiero llegar a un IPO. Pero espérense, estoy diciendo como, fue una idea que estuvo por ahí rondando, eso llegó a mí y se volvió.
Yo quiero que mi compañía, que mi grupo mis grupos de compañías llegue a un IPO. ¿Por Ok. qué? Porque lo puedo hacer. Esa No es sé tu por qué. meta. Esta es mi meta. Entonces, yo tengo en este momento 4 compañías. Me falta por crear 2 para que mi modelo se pueda desarrollar como los estoicos. Voy para allá, no sé cómo, pero voy para allá. ¿Cuáles Y son esas dos compañías? que me falta, una Sí, se va a llamar Chinchina, sí, por una persona que conoces que se llama Andrés de Laberinto. sí. Estaba en consultoría con él y me dijo, monte una empresa que es una empresa de talento humano para lo que quiero, Chinchina, porque yo soy de Manizales Caldas, Colombia, y cuando uno está en Manizales Caldas, Colombia, pues uno en realidad no es de Manizales, es de Chinchina. Pero eso no lo vamos a decir a todo el mundo. Que Y nadie lo sepa. sí, que nadie, eso es un secreto a voces. Y la última es una empresa que agrupe todo el holding. Entonces, una que sea como el papá y las otras que sean como todos los hijos para que todo el modelo funcione. ¿Y por qué quiero llegar a un IPO y por qué quiero tener todo ese cúmulo de compañías? Porque me gustaría expandirme, pero no para como los mercados tradicionales. Me gustaría el mercado de Sri Lanka, me gustaría el mercado del Congo, me encantaría el mercado de Nigeria y hay unos mercados en específicos que por el conocimiento que uno tiene y por el bagaje colombiano se adaptan perfectamente a el centro de África y para el suroeste asiático. Y me encantaría expandir mi compañía con su filosofía, su visión a esos lugares. Entonces, si me preguntas qué quiero en 5 años, facturar 40 millones de dólares para poder tener los 100 millones de dólares en un futuro o facturar los 100 para salir a un IPO y que sea una empresa socialmente responsable desde todos los parámetros y la visión para que podamos expandirnos para la mitad de África y el suroeste asiático. Es un sueño como súper ambicioso de todo lo que quiero, pero ahí voy. O sea, y el sueño es, y el IPO específicamente es para poder expandirte a todos estos países que acabas de mencionar y seguir llevando, pues, de cierta forma, todo este Una visión. modelo también que es de sostenibilidad, es amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente, pero también amigable con las personas. De algo muy bonito que tiene el posconflicto colombiano, se llama justicia, reparación y no repetición. Ujú. Y la justicia, la reparación y la no repetición es, además no nos metamos como en conceptos políticos, sino netamente filosóficos. Es un concepto tan bonito para la mitad de África Sí, que es muy adaptable. Y entonces, si nosotros tenemos un propósito superior y queremos educar personas en acciones más refinadas como la publicidad, como el paid media, como la automatización, como el desarrollo, como han hecho otros países con esto, ¿por qué no nosotros, desde esa justicia, reparación y no repetición, podemos capacitar a otras personas para que la publicidad, muy puntualmente, sea algo más filosófico y más antropológico que algo económico, monetario y demás? Entonces, es una visión muy filosófica y muy bonita que necesita ese IPO para tener más billete, para poder llegar a más personas y poder impactar más personas desde la responsabilidad y desde lo social, partiendo desde el ser humano. Entonces me parece muy bonito porque es segundas oportunidades, pero no segundas oportunidades desde la filosofía, vamos a darte no, desde la compañía. sí. Nosotros como empresarios podemos hacer el impacto en Mm. grupos sociales sin depender de nada, depender del sueño o de la visión de la compañía y lo que puede impactar en un grupo social. Es como ver un social capitalismo un poco más evolucionado y yo soy de filosofía, de luchar por los propósitos y yo creo que desde la compañía nosotros podemos hacer cambios sociales bastante fuertes. Entonces ese es mi sueño. Seguramente lo vas a lograr antes de lo previsto, estoy absolutamente seguro. O sea, dices una cosa muy, muy chévere, el tema de ambición, de mentalidad, que yo creo que para los colombianos, para los latinoamericanos, eso es un tema muy importante, es decir, cómo fomentamos ese tema de ambición, de mentalidad ganadora, de no tenerle miedo a los retos y a los desafíos, o si le tenemos miedo, afrontarlos. Yo creo que eso es increíble que tú tengas ese norte tan claro y, insisto, lo vas a lograr muy rápido. Pero cuéntame un poquito de tu historia en Nueva York. Nueva York ha sido un reto para mí.
porque yo pasé de tener todas las comodidades en Bogotá, y esto lo hablo desde el privilegio, a llegar en mi primera avanzada a vivir en un apartamento así de grande, en Queens, muy lejos, y volver a empezar. Y yo tenía mucho susto de volver a empezar porque uno tiene un ego muy grande y entonces a uno le gusta que lo mimen, que le hagan comidita, que uno se pueda ir en carro privado hasta y esto es volver a tomar transporte público, salir de tu zona de confort, hablar inglés como sea. Entonces, mi inglés yo no me sentía tan cómoda y entonces lloraba un montón porque si me salía un gringo Irish, yo no le iba a responder, entonces me iba a poner a llorar y he llorado un montón, pero ha sido maravilloso volver a empezar. Entonces, ¿cuál es el plan? Fragilidad y aprendizaje, y además es que los seres humanos nunca terminamos de aprender. Y uno a veces se le olvida cuando está en un cargo de liderazgo. No voy a decir en un cargo alto, en un cargo de liderazgo. Uno aparenta que siempre está bien, que todo está bien porque sus equipos, y no, y en realidad uno no está bien. Y uno tapa muchas cosas en función del liderazgo. Y pues a veces uno se le olvida que uno también tiene que mostrarle fragilidad a sus colaboradores o demás para que ellos se den cuenta que todos estamos en el mismo juego. Así es, así es. Entonces, ¿qué hago en Nueva York? Estudio gramática y lloro gramática, porque mi profesora de gramática es súper estricta Ajá, y yo soy disléxica. Y ajá. entonces tengo mala ortografía en español, tengo mala ortografía en inglés, tengo mala ortografía en marciano. Entonces me regaña un montón. Después me voy a mis clases de antropología. En mis clases de antropología, pues son nativos. Entonces juegue con nativos. Estos manes hablan divino. Y yo no entiendo un culo, pero entiendo perfectamente qué me estaban diciendo. Entonces, todos se hacen al lado mío porque yo entiendo las cosas y ellos no entienden tanto las cosas, pero saben inglés. Pues es su lengua materna. Entonces, hacemos un muy buen equipo entre mis baby amigos y yo. Y hacemos tareas juntos, estudiamos juntos, Fantástico. hacemos como todas las Además, cosas una conexión con gente más joven de otra generación. y que como a nosotros cuando estuvimos chiquitos, todo nos parece quiso. Y uno es 4 estratos más arriba que los papás. Ellos son 20 estratos más arriba que yo. Entonces, eh, cada vez que yo llego con una ropa que no es tan, es como, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Te viniste a la universidad cómo? Y yo soy, venga, 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 no me critiques la ropita, no me critiques los tenisitos. Cuando digo una palabra que está mal pronunciada, se voltea Mateo, que es mi mejor amigo, y me dice como, hable bien, usted ya no hable bien. Y me gusta mucho cuando me llevan a sitios que no son turistas, sino que son sitios muy de ellos y uno puede entender la cultura. Y para mi profesión entender la cultura y la contracultura lo es todo, como para los desarrollos de productos, para el liderazgo, para los jefes, para todo. Porque cuando uno entiende la cultura y la contracultura, uno entiende por qué la gente toma las decisiones y dónde están como esas necesidades, esas carencias, esos dolores por los cuales compran. Y uno normalmente cuando está muy metido en la publicidad o cuando uno está muy metido en su trabajo, pues se le olvida a la gente y eso suena Claro, horrible. claro. Nosotros trabajamos para la gente, pero se nos olvida un poquito. Es tener la sensibilidad y eso, Y volver a la calle, ser volver a feliz. la calle, volver a la calle. Oye, ¿y qué sigue en tus temas académicos? Cuéntanos un poquito del proceso en el que estás. Me gustaría hacer el doctorado en antropología. Me gustaría hablar muy bien inglés. Sí, Me gustaría empezar a tener una compañía más diversa. Y entonces acá ustedes se van a preguntar, ¿por qué más diversa? Si bien nosotros tenemos toda la diversidad latinoamericana y tenemos diversidad de justicia, reparación y no repetición, y hemos trabajado con personas del conflicto y demás, pues no tenemos personas anglosajonas, no tenemos gringos, no tenemos italianos, sí. y quisiéramos tener una compañía que sea más abierta al mundo. Y esto tú me lo puedes corregir un poco más. Como nosotros tuvimos ese contexto de los 90 en Colombia, nosotros, las empresas colombianas, pues somos muy cerradas. Al fin y al cabo son talento colombiano o talento de Venezuela o talento de Ecuador o talento de acá cerca.
pero nosotros no nos hemos abierto totalmente al mundo. Y creo que la nueva generación, no la mía, sino la que viene abajo, viene mucho más abierta que la de nosotros. Y quisiera tener una compañía mucho más abierta en personas de otras geolocalizaciones del mundo para que pudiéramos ver el mundo más holístico y no tan latinoamericano como en este Mm, momento lo vemos, que no es malo, mm, pero el alto rendimiento de India me encanta. mm, Eh, la forma fría que un norteamericano atiende un problema, me encanta. Me encanta cómo de diferentes culturas uno puede traer ciertas cosas y adaptarlo a su cultura corporativa para ser más óptimo en los procesos y para ser más ético y responsable. Entonces, creo que las empresas colombianas tenemos un llamado súper bonito y es, ya los 90 pasaron, ya pasó todo el problema, ya podemos abrirnos un poquito más al mundo y empezar a hacer mestizaje con talento internacional. Creo que nos podría hacer mucho bien para mejorar el alto rendimiento, porque el talento colombiano es muy apetecido en el mundo, pero tenemos cosas por mejorar y creo que esas cosas por mejorar, el mestizaje nos ayuda. Mira, es un súper buen punto. Yo no lo había pensado ni lo había visto así como tú lo planteas, pero tienes toda la razón. Cuando uno mira las empresas colombianas o latinoamericanas, sí, a veces nos quedamos en el espectro nuestro, pero cuando ves tú una persona de un continente distinto, es poco común. Y a veces incluso para que pasen los procesos de selección por temas de idioma y por otro tipo de temas, somos mucho más cerrados de lo que pensamos. Y nos quejamos cuando vamos afuera de que son cerrados afuera. Yo creo que tu llamado es muy al lugar, muy al lugar. Es decir, lo que sigue es un mundo mucho más global en todo el sentido de la palabra, con una, con un conocimiento y con personas que además cambian de lugar permanentemente y que están conectadas justamente por la tecnología de una forma muy distinta a como ocurría antes. Y es que nosotros, yo creo que por todo nuestro pasado, nos cerramos. Sí, Como Manizales Caldas, Colombia, sal si puedes. sí, Solo hay 4 aviones y es duro. Y entonces cuando una ciudad no tiene tanta migración, tanto norteamericano llegando, tanto inglés, tanto indio, tanto de todo, pues nos volvimos los míos, los tuyos, los nuestros. Tanto así que preguntamos de qué colegio te graduaste. es así, Y entonces es cuando así. nos abrimos un poco más al mundo, pues ya el colegio no importa. Ya importa es cuál es el conocimiento. Y creo que nosotros los colombianos, como le podemos aportar mucho al mundo, Ujú. generalmente los colombianos nos especializamos en conflicto o en otro tipo de cosas, pues porque fue exactamente lo que vivimos. Nosotros podemos aprender de muchos países o culturas y esto nos mejoraría mucho el rendimiento. Tenemos muchas multilatinas muy fuertes y creo que esta generación y la otra generación tenemos un reto bastante grande que ya no es solo multinacional, sino que tenemos que montar nuestras multinacionales y multinacionales desde los propósitos superiores, desde la visión, desde la conservación del presupuesto, desde la maximización del talento humano y todo esto lo tenemos que llevar abriéndonos desde nosotros mismos un poquito al mundo. Ambición y mentalidad, sin duda alguna, Manu. Mira, yo tengo dos hijas y además también permanentemente converso con clientes jóvenes. Hace poco tuvimos un ejercicio muy interesante con clientes jóvenes en diferentes ciudades del país. Y lógicamente también parte de los equipos del banco pues es talento muy joven. Y a veces siente uno en estas conversaciones, Manu, que hay cierto desasosiego con el futuro. Es decir, particularmente en los jóvenes. Es decir, ven un mundo muy cambiante y a veces pueden sentir miedo, pueden sentir algo de, oiga, ¿esto qué va a pasar? Un poco escépticos. ¿Tú qué consejo les darías para navegar y para tener, digamos, esa mentalidad que nos has reflejado en esta conversación permanentemente? Yo sé que la gente más joven tiene un desasosiego porque además le tocó el COVID y Es pues así. le tocó 10º y 11 en COVID o Mm, le tocó la mitad de la universidad encerrado y como a todos nos tocó bastante duro y sí, estar como
en un tiempo de recogimiento y demás. Sí, eso cambió muchas cosas. Y yo entiendo un montón como el desasosiego, porque todos los hemos sentido. Nosotros creo que todos somos unas personas antes de COVID y después de Es COVID. así. Y como uno tiene que ver esta nueva prosperidad de una manera diferente, mi recomendación es, uno debería trabajar sus aspectos de la vida en 4 campos. Si uno va a trabajar, necesita hacer deporte. Sí. Si uno va a hacer deporte, pues necesita un hobby. Y si necesita un hobby, necesita trabajar la mente. Si algo aprendido es que estas 4 dimensiones a uno le ayudan a descansar de la otra. Ujú. Entonces, si uno trabaja, pues tiene el deporte para descansar del trabajo. Si quieres descansar del deporte, pues tienes un hobby, tienes tu grupo de amigos para descansar del deporte y del trabajo, que generalmente es alto rendimiento. Mm. Y por último, para descansar de la vida social, tener una buena conversación contigo mismo, que sea como los carros, que entren y salgan los pensamientos y que no se quede ese pensamiento sistemático ahí. Algo parecido a la meditación, la Sí, respiración. meditación, Sí. respiración, lo que usted quiera. O sea, mucha gente no le gusta la meditación porque la meditación es compleja de empezar. Es difícil. Hay muchas personas que tienen otro tipo de cosas. Vaya y corra, trote suavecito, no un alto ritmo, sino vaya y trote. Y cuando esté con su pensamiento con usted mismo, eso es como trabajar la mentalidad. Y cuando uno empieza a trabajar estos 4 lugares y uno se sienta en el centro, uno empieza a ver esperanza donde no la había, porque el deporte te empieza a dar esperanza porque vas mejorando tu condicionamiento físico. O sea cual sea tu deporte, si tú lo haces 3 veces a la semana, uno va a mejorar. Sí. Y esos son endorfinas para la cabeza. Y si tú estás descansando del trabajo y de la presión laboral con el deporte, pues por lo menos estás apagando el cerebro un poquito y estás cultivando un grupo de amigos y demás que van a ser tu familia. Y para las personas más jóvenes, sus amigos de la juventud van a ser sus amigos toda la vida, no hay nada que hacer. Y si uno los cultiva bien, pues va a tener un buen crew para poderse desarrollar. Y si uno tiene una buena relación con su cabeza, y esto se los digo como muy conscientemente, el día de mañana si les da una enfermedad muy fuerte, si uno tiene una buena relación con su cabeza, uno puede estar afrontando el tratamiento que sea, uno empieza a tener conversaciones con uno mismo y estas conversaciones con uno mismo no son tan duras, porque uno se critica mucho y se da muy duro. Pero cuando uno está en ese momento, que a todos nos va a pasar un momento de una enfermedad, cuando uno tiene una buena relación con uno mismo, o sea, con su cabeza, con lo que sea, esa conversación no se vuelve tan hostil y uno no se enloquece. Y entonces, esa es la forma en que, Mantiene uno el balance, el equilibrio. y a todo el mundo le dice a uno, como, ay, medite. Y a mí es que eso me parece como, ay, medite. Haga lo que usted necesite para que las conversaciones consigo mismo sean unas conversaciones medianamente agradables y no sean unas conversaciones donde uno se da palo y dice, ¿por qué dije esto? Y uno se da palo y no sé qué. Y entonces uno empieza a estructurar mejor su cabeza porque el orden de la cabeza es como el orden del cuarto. Sí. Si uno, uno se lo dice mucho la gente adulta y es como ordene su cuarto para que pueda ordenar un montón. Ordene sus pensamientos para que pueda tener una buena vida. Y cuando uno estos 4 cuadrantes los empieza a trabajar, o es lo que me ha funcionado a mí y mi terapeuta dice, uno empieza a ver como la luz al final del túnel. Sí. Y entonces uno de los 4 va a empezar a brillar un poquitico más y uno va a ir y va a seguir trabajando y va a hacer la vida un poco más hermosa. Y para las que son viejas y que nos obsesionan a veces los hombres, las mujeres y demás, y esos pensamientos obsesivos de por qué me dejó, por qué no sé qué, bla, teniendo este cuadrante, uno ya no se obsesiona tanto con ciertas cosas, sino que uno sabe que tiene que trabajar 4 y que es un punto 4.1, 3.1, 1.1 y uno dice, le voy a bajar el volumen a esto que no me funciona tanto y se lo voy a subir al otro. Y empieza uno a jugar Tetris Sí. con la vida un poco mejor. Gran consejo. Yo te digo esto, no solamente pues para los jóvenes, sino para todos. De verdad que además como planteas tú ese tema de balanza me parece increíble. Oye, y hablando de consejos, crear empresas es muy difícil. Es un reto muy grande. Esto pues implica cambiar vidas, pero sin duda alguna también, como tú lo adviertes,
Esto tiene unas implicaciones grandísimas para el crecimiento económico de un país, para generar empleo. Consejo a los jóvenes que quieran emprender em, y muchas veces no saben dónde empezar. ¿Qué consejo les darías tú? Uno, esto me lo enseñaron cuando yo empecé las compañías de tecnología. Tiene que existir un problema que a ti te guste solucionar. Ujú. Yo el primer consejo que le daría a un joven que quiera emprender, no emprenda en algo que es trendy. Ah, porque todo el mundo está haciendo cripto, me voy a dedicar a cripto. No, porque todo el mundo está haciendo restaurantes mexicanos en Bogotá, pues vamos a dedicarnos a restaurantes en mexicanos porque ya descubrieron Product Market Fit. Yo le diría, trabaje en un problema que a usted verdaderamente le guste y le guste solucionar y que usted quisiera dedicar su vida a solucionar ese problema. Cuando trabajamos en cosas trendy, pues sí, nos da plata un tiempo y eso se va a caer. Y eso se va a caer, todo se cae. Pero cuando nos obsesiona un problema y ese problema tú lo ves generalizado en un grupo social y ese problema generalizado en un grupo social tú lo quieres solucionar, hay algo muy bonito que se vuelve tu visión y la visión se empieza a contagiar a todo el mundo. Y entonces uno se vuelve como un pastor de iglesia brasileña. Y entonces uno empieza a dar su testimonio de vida y se vuelve una visión y se vuelve súper bonito porque es que uno le empieza a creer a la persona porque está demasiado absorbo dentro de esa visión y uno de verdad quiere seguir personas apasionadas, no personas que les interese la plata. Entonces, mi primer consejo es busquen un problema que quieran solucionar por lo menos un tiempo largo de su vida. Y después de que encuentren ese problema, dedíquense entre los 20 y los 30 años en educarse. Es el momento de educarse, no de ganar plata. Sí, es importante ganar plata y es el momento de educarse y uno es una matica que le tienen que meter abono, que le tiene que meter agua, que le tiene que meter solecito Claro, y que y va demás. creciendo y se va fortaleciendo. Y entonces uno entre los 20 y los 30 uno está como quiero fiesta, quiero rumba, y sí, eso te construye relaciones sociales, te construye un montón de cosas, pero imagínate que a eso le metes un poquito de deporte para que tus rodillas no te duelan después de los 30. Le metes un poquito de comida saludable para que tu estómago no te duela y te dé gastritis cuando estés grande. A eso le metes mucha educación para tú entender cómo deberíamos desarrollar el problema y cómo solucionarlo. Entonces, yo qué le diría, concéntrese en un problema que lo apasione, estudie para que solucionar ese problema y rodéese de gente que esté en las mismas condiciones que usted, que esté en las condiciones que usted, que también tenga problemas que quiera solucionar, que también quiera cultivar un poquito de deporte, un poquito de fiesta. Yo no les digo que no se vayan de fiesta, eso es bueno para la salud. eh, y Todo en empiecen, equilibrio. sí, y empiecen a meterle toda esa plantita y les juro que eso va a funcionar. Y hay un consejo que justamente al llegar acá se lo estaba diciendo a uno de mis bebés. Mis bebés son mis chicos de la compañía. Empiece a hacer un diario post-mortem. ¿Qué es un diario post-mortem? Cuando usted se vea en extrema felicidad o en extrema tristeza, empiece a documentar los síntomas que tiene. Porque entre más se conozca esos síntomas, menos va a estar al borde de tocar el piso y empieza a conocer mejor su cuerpo y a conocer mejor su mente. Entonces el diario postmortem es cuando no le sale bien una relación, cuando no cierra un negocio, cuando no pasa una materia, cuando peleó con sus papás, cuando peleó con su novia. Haga un diario postmortem. ¿Qué pasó? Tin, 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 tin. Y lo tiene ahí y empieza a ubicar cuáles son los síntomas. Y después de diarios postmortem, usted ya sabe perfectamente cuál es su conducta, qué le pasa cuando va a pelear con su novio, novia, marido, concubino. Primero me duele el estómago, después lloro, después, entonces Te cuando empiezas a lloro, conocer a ti mismo. ya lo sabe y ya puede cambiar la conducta. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestras conductas y ahí desarrollamos. Y todo el mundo dice que crear empresas es muy complejo. Sí, sí, entre otras cosas hay un tema que es la resiliencia, ¿no? Todos esos problemas que tienes que afrontar y cómo te levantas tú de esos problemas. eh,
Supongo que tú has tenido temas de esos. Y todo el mundo le dice a uno, crear empresa es muy duro, pero trabajar en algo que no te gusta es Es mucho más más duro. duro. Ir y ver a la persona que no quieres ver todos los días, eso es más maluco. Estar con un grupo de amigos que no te gustan, pero te da pánico decir como no, no me gustan, eso es más duro. Y entonces, ¿qué es lo importante o qué es ese punto? Son decisiones. La vida son de decisiones. Salgo a rumbear, no salgo a rumbear. Salgo a estudiar, no salgo a estudiar. ¿Conozco el amor de mi vida o no conozco el amor de mi vida? Todo es una decisión. Y yo qué le diría a a las personas más jóvenes, vuélvanse en expertos en tomar decisiones. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tomó una mala decisión, arregló, ajustó y ya supo por dónde no. Si tomó una buena decisión, pum, su empresa o su idea se catapultó. Pero el momento en que uno no toma decisiones y se queda ahí, como esperando como al vuelo de la ola, ¡ti! Ahí es cuando se lo lleva a uno el mar. Entonces, yo no les diría montar empresa en Colombia o en Latinoamérica es muy duro. No tomar decisiones y dejarse ir es mucho más complejo. Entonces, vale la pena intentarlo. Y si no, tú puedes trabajar en una compañía. Ser emprendedor no es para todo el mundo. Puede ser trabajar para alguien y trabajar para alguien o trabajar codo a codo con alguien es muy bonito. Yo trabajo con mi hermana y le agradezco todos los días de su vida que me haya copiado y me haya dicho, bueno, yo me voy a trabajar con usted. Yo la llevo de la mano, yo la necesito. Y esas personas que dedican su vida a ayudarlo a uno en la visión, para mí son mucho más importantes que los emprendedores o los empresarios, porque uno corre el riesgo, uno se va a la cárcel si necesita hacerlo, uno Sí. tiene que pagar impuestos, uno tiene que hacer absolutamente de todo, pero si no fuera por esas personas que deciden compartir la visión con uno no Es estaría así. donde está. Y no te imaginas lo que he aprendido yo en esta conversación contigo. De verdad que traes unos conceptos fabulosos y hay unos que además seguimos conectados, que empatan mucho con cosas que hacemos acá en el Grupo Bancolombia. Todo lo que mencionaste sobre el balance y el equilibrio está muy relacionado con un concepto que internamente tenemos, que es el tema de bienestar, que es bienestar de los empleados, bienestar de los clientes, el bienestar financiero, que obviamente pues tiene que ver, entre otras cosas, con nuestro propósito corporativo, que es generar el bienestar de todos. Y eso empata mucho con lo que acabas de decir. Y hay otro concepto que tenemos al interior del grupo, que también lo traes tú mucho a colación implícitamente en tu conversación, es el tema de esa mentalidad en movimiento, de vivimos en un mundo de incertidumbre y nuestra mentalidad tiene que ser adaptarse al cambio, abrazar el cambio, ser flexible, ver las oportunidades y no las dificultades. Entonces realmente pues hay una conexión, mano, muy grande con todo lo que tú dices, me parece pues increíble. Y en una entrevista que te hicieron hace poco, hablabas del tema de expansión. Eh, y me gustaría que nos cuentes acá, es justamente eso, qué es ese concepto de expansión, de cómo damos un paso adelante las personas, las empresas, pues de cierta forma para no estar tan cómodos y salir de nuestra zona de confort. Yo empecé a ver que lo que nosotros trabajábamos se adaptaba a diferentes culturas, pero no podía ser con el mismo ego del mismo producto que yo vendía en Colombia. Y lo que hicimos fue expandirnos, expandir es ver otro tipo de mercados, ver otro tipo de culturas y ver qué necesidades, qué carencias tienen. Y sobre lo que nosotros tenemos y le podemos aportar valor, cómo solucionamos esas necesidades, esas carencias y demás. Entonces, cuando empezábamos a ver el mundo como un tablero de Risk infinito, decíamos, pues lo normal es que crezcamos a Latinoamérica, pero eso no es lo normal. Lo normal es ver qué necesidades y qué carencias hacen fit contra nosotros y nosotros qué le podemos aportar valor. Entonces ahí vimos
el coltán en Colombia, coltán en Congo. Vimos turismo, Vietnam, Medellín, Vietnam. Empezamos a ver dónde podíamos empezar a ver puntos de conexión de conflicto, de productos agro, de turismo, de café, miel, chocolate. Y empezamos a ver un montón de cosas y vimos que nuestro crecimiento, si bien teníamos que estar en Estados Unidos porque teníamos que absorber el conocimiento sistemático y metodológico, no está allá, el mercado está allá. Y entonces empezamos a ver cómo íbamos a crecer de ese lado. Entonces, ¿qué necesitábamos para poder tener? Nosotros no podemos llegar como a implantar como a la maldita sea nuestra visión, sino tenemos que ver su cosmogonía para poder adaptarnos nosotros y poder solucionar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a ver los modelos de expansión norteamericanos y los modelos de expansión norteamericanos. Dijimos, uy, no, eso no es nosotros. Nosotros no somos de coger $1.000.000 e irnos a Río de Janeiro y abrir una oficina y decir somos divinos, hermosos y llegamos y colonizamos. No, ese tipo de colonización no es nuestra. El tipo de colonización nuestra es tener un antropólogo en el país, entender cuál es la contracultura, entender cuáles son las industrias donde nos podemos poner, desarrollar un producto mínimo viable que se adapte a ese nicho de mercado y demás. Y basado en eso, empezar a hacer experimentación, 3 experimentos por cada uno de los productos, ver cuál gana y del que gana empezamos a vender. Y entonces se volvió súper bonito porque cuando a nosotros nos colonizaron, nos vamos a poner como en historia, lo bonito de la colonización, más allá de todo, van a decir lo bonito de la colonización, no hay nada bonito en la colonización, pero quiero que entiendan este punto. Cuando nos colonizaron, hubieron unos criollos y se quedaron acá. Es así. Y esos criollos, mal o bien, bla, 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 hicieron que nosotros pudiéramos estar en Guatepeor, pero estamos en Guatebien. Y otros países no tuvieron esos criollos, no tuvieron esas segundas o terceras generaciones que lo que hicieron fue apropiarse de esa cultura y decir, sí, mi papá es español, pero pues yo soy de Soy de acá. acá, parce, esto es mi país, esto es cosa. Y entonces lo que queríamos era llegar a otros países de la manera bonita, entendiendo la cultura, entendiendo la contracultura y aportando valor y no sacando la riqueza del país, sino dejándola para segundas o terceras generaciones. Eso es expansión para mí, expansión socialmente responsable, expansión de una visión y una idea, pero capacitar a las personas y entender a las personas para que su país pueda prosperar como Colombia prosperó después del TLC y acabé ahora de decir, "Ve, ve, ve, ve". No, después de muchas decisiones que como país tomamos y que mi generación ha podido viajar, ha podido desarrollar, ha podido tener todo gracias a esas decisiones que se dieron. Bueno, pues quiero agradecerte por estar acá, por tomarte el tiempo. Ha sido muy especial esta conversación. Como te lo decía, eres una persona que admiro muchísimo y solo traes tú palabras inspiradoras, mensajes inspiradores. Eres un ejemplo de emprendimiento. Qué bueno esto para nuestros jóvenes del banco, del grupo, para nuestros clientes, igualmente jóvenes, escuchar una historia de emprendimiento como la tuya, en donde has avanzado muchísimo, sigues aprendiendo con disciplina, con innovación todos los días y además tienes unos retos y un porvenir gigantesco por delante. Realmente personas como tú lo llenan a uno de optimismo de que este país y este mundo puede ser mucho mejor. De verdad, muchas gracias por estar acá. No, gracias por hacerme venir de Nueva York. Y yo lo que le diría a un chico, chica, chique, es, parce, lo peor que puede pasar es dormir en un sofá. Lo peor que puede pasar es, perdón si mi francés, comer mierda un tiempo, pero todo va a pasar. Y si usted lo decreta, usted lo hace, de verdad lo va a lograr. Y cambiar su pensamiento va a cambiar sus estrellas. Entonces hágalo, que lo peor que puede pasar es dormir en un sofá. Lo va a lograr. Muchísimas gracias, man.